Bienvenidos de nuevo a Pensar por Pensar. Respecto al asunto de la sensación de espacio, de la relación que tiene todo esto, o las propiedades que tiene por las cuales resulta un teorema de Pitágoras como el que conocemos, hay otro aspecto que creo que es fundamental para digamos, con esta construcción llegar a entender, por ejemplo, propiedades que son de la realidad que nos toca, ¿no? Con la que interaccionamos y todo esto, ¿no? O sea que a fin de cuentas la lógica nos lleva al mismo sitio siempre que se haga, bueno, porque ni soy perfecto ni lo voy a ser nunca, ni cualquiera que mejore lo que yo diga, con mucho recorrido para mejorar, aún así tampoco seguirá generando razonamientos perfectos, desde luego, ¿no? La veracidad de un razonamiento pues también depende desde qué premisas y con qué criterios de razonar, ¿no? De admitir los pasos que se dan como válidos. Y curiosamente, sin embargo, pues haciéndolo medianamente bien, resulta de que podemos llegar a descubrir que la realidad es como es y no hay que cuestionarla, y que lo que en realidad razonamos es porque somos parte de esa realidad y somos nosotros los que intentamos entender esa realidad lo mejor posible, ¿eh? Y curiosamente, aunque quieras pensar en cosas ajenas a esa realidad que captas, ¿no? Que mides, que detectas, que interaccionas con ella, nada es ajeno, y a fin de cuentas lo que razonas es parte de esa realidad, ¿no? Bueno, ya no sé si habéis entendido esto, pero a lo que viene es a que a fin de cuentas todo lo que se pueda deducir aquí, en la medida en que vaya a ser más o menos cierto, será en la medida en que vaya más o menos a ir pareciéndose a lo que de verdad luego nos inducimos, nos induce la realidad, ¿no? Bien, pues respecto a una interacción de grupo, por así decirlo, aunque sean solo tres, podemos plantearnos de que en vez de 3 pues sean 5, 7, 20, lo que sea. Y si por ejemplo tenemos D, tenemos F, tenemos tal, ahí en esa construcción, en ese proceso, se genera un marco, vamos a llamar, ya que ya lo asumimos como una sensación de espacio nosotros, pero se genera un marco con unas propiedades en las cuales se sigue cumpliendo que cada uno, porque lo decimos desde A, pero podemos decirlo desde C y tener aquí otras interacciones con M, con J, etcétera, ¿no? Y por supuesto con este, y las que se generan entonces independientes, y así se puede generar una especie de, digamos, espacios. El espacio real de A sería el de sus interacciones, el de C, el de las suyas, el de M, el de las suyas, el de... Y esto podemos poner las referencias o totalidades en proceso de asumir unas con otras que queramos, totalidades o nadas. Y todo esto dentro de un proceso es el mantenimiento de una realidad de interacción enmarcada en una construcción de propiedades en las que se interrelacionan esas referencias o totalidades y que conforman así lo que nosotros interpretamos como una sensación de espacio. La palabra no la hemos creado, y la sensación, yo tengo la mía, y igual cada uno de vosotros tiene la suya, y no son la misma. Es como los colores. Mi azul igual no es el azul de otro, son sensaciones. Entonces las construye cada cerebro. Bien, pero al margen de eso, las propiedades por las cuales al final se fundamentan tanto unas como otras son las mismas, ¿no? Aquí en estas, en los colores, es la frecuencia de los pulsos
electromagnéticos, etc. Bien. Pero ¿qué pasa? Porque todo esto lo podemos concebir como un estado concreto, todo esto que hay, un estado concreto de partes, de distintas referencias, distintos focos desde los cuales construir el proceso o digamos, enmarcar el proceso, y todo ello, digamos, con una propiedad, y es que más o menos las interacciones entre cada uno cumplen unos requisitos de intensidad de interacción, de absorción de las partes, digamos, aproximada. Pero resulta que esto lo tenemos aquí, estamos marcando una densidad de interacción concreta, desde cada metal, todo el conjunto, digamos, puede formar una concreta, y muy lejos, o sea, con una densidad muchísimo menor, a ver también otras totalidades, otras referencias, o sea, otros procesos, esto es un proceso, esos son otros procesos, que en realidad todo interacciona con todo y todo en sí sería un solo único proceso, pero dentro de que hay diferencias y en todo siempre se marcan diferencias al haber referencias, es decir, al haber totalidades no completadas, no absorbidas del todo, se marcan unas diferencias que nosotros las interpretamos como distancias o espaciales, y esas diferencias siguen marcando el hecho de que desde cada elemento de estas diferencias a cada elemento de estos, lo que interaccione con referencias muchísimo más, de muchísima menos densidad de interacción, eso genera una diferenciación de estados o diferenciación de conjunto o sistema o proceso de interacción. Es decir, aquí hay un proceso de interacción, digamos, con cierta intensidad, o sea, cierta realidad de partícula o particular todo ello, ¿no? Independiente de otras interacciones de ello mismo con otras partículas o referencias, muchísimo más intenso, y esto, digamos, se identifica como una referencia común respecto a otras interacciones mucho más leves, ¿no? O lejanas en distancia, ¿no? Si nos referimos a espacio. Entonces, desde un marco más superior aún, una generación de un procedimiento espacio-temporal, ya si nos metemos con eso, pero bueno, nos limitamos por ahora en espacial, en un proceso, digamos, mucho más amplio y más tenue, por lo tanto, se define como que esto es un foco concreto, o sea, una partícula diferenciada de esos otros focos, y sí que se observa o se entiende desde esa otra, digamos, referencia de proceso muchísimo más amplia, sí que se entiende que hay interacción entre todas esas otras referencias y esta en concreto, que pueden ser otros cúmulos de interacción muchísimo más densa, ¿no? Muchísimo más intensa. Y entonces se generan interacciones entre procesos y se genera, por lo tanto, un marco o un espacio superior, de otro nivel. Y a la vez todo esto, que pueden parecer saltos, sin embargo no lo son. Es algo, o sea, saltos de distintos marcos no lo son. Es algo que también ocurre de una manera suave, o sea, es un proceso lento, o sea, la interpretación de las propiedades por las cuales interacciona cada partícula A de aquí con respecto a cómo interacciona cada partícula de aquí con cada partícula de aquí,
No hay una frontera, no hay un salto de distinción entre lo que el conjunto de partículas, aquí como una sola cosa o identidad, interaccione con el conjunto de partículas de aquí como otra única cosa, referencia o identidad. La transformación es continua y depende de la manera en que interaccionemos nosotros o cómo, digamos, observemos, con qué, digamos, nivel o intensidad de interacción podremos observar esta interacción, o sea, este espacio-tiempo, este espacio, y por lo tanto estas propiedades de interacción o estas propiedades de interacción, dependiendo de la intensidad. Cuanto más intensidad genere nuestra interacción con ello, con alguna otra partícula, pues más pasará. Es decir, a fin de cuentas, si nosotros mismos somos los que interaccionamos mediante esta partícula, de una manera voluntaria y controlada, con esta partícula lo podemos hacer con una intensidad de interacción de un tipo y nos dará unas propiedades de interacción en un marco concreto, digamos, a escala, digamos, más tenue y superior, o nos dará, si juntamos, interaccionamos con muchísima más densidad, nos dará unas propiedades de interacción muchísimo más intensas y muchísimo más, digamos, complejas y variadas, que nos harán entender que en realidad no estamos hablando solamente de una referencia y otra referencia, sino de muchísimas referencias de otro nivel, desde otras propiedades y desde otro marco. En fin, esto es otro de los pasos, y ojo, no estoy hablando del espacio y estoy hablando de la sensación, pero en realidad todo esto, y aún no me he metido con el tiempo, puesto que cuando se habla de espacio hay que hablar de espacio-tiempo, en realidad todo esto está referido no en un marco como aquí es una superficie, o tridimensional, como es lo que nosotros interpretamos como sensación de espacio. O sea, las dimensiones de este tipo de interacciones, tal como lo vemos aquí, son de lo más variopinto. De hecho, se supone que siempre interacciona de una manera infinito-dimensional, pero que depende en qué sentidos, orientaciones, qué dimensiones está potencial la interacción y qué otras es una interacción, como si estarían las referencias o totalidad estarían casi infinitamente lejos. También el hecho de concebirlo como si las partículas formarían un solo foco es una manera de todo un mundo, una manera de concebir ciertas dimensiones que se mueven entre ellos, colapsarlas en un haya que se manifieste hacia algo general, ¿no? Es una manera de, digamos, reducir, pero dimensiones, pero en sí la base y el elemento está en que cada interacción conforma una variable, digamos, de interacción de valores y de todo, y en sí puede considerarse como una dimensión de manera elemental, y luego se pueden ir reduciendo y comprimiendo, digamos, dimensiones. Y aquí también viene otra propiedad de la relatividad y todo esto, pero bueno, ya se tendrá en cuenta. También importante el hecho de que todo esto también se enmarca debido a que la cantidad de dimensiones que pueda tener los espacios en los que ocurre la mayor parte de las interacciones, o lo fuerte de las interacciones que vayamos a estudiar o a analizar, nos lleva a que la distinción entre cuáles son reales y cuáles son imaginarias, en fin, o sea, desde el principio en sí no nos interesa, da igual, porque eso depende del observador. Y estamos hablando de nosotros como observadores, pero entre las partículas, las interacciones que se generan y demás, el concepto ese desaparece. Las partículas interaccionan, no analizan, concluyen de lo que observan como una sensación. No,
simplemente interaccionan, ¿no? O sea, este conjunto de referencias o de totalidades en proceso de asimilación, y toda la complejidad que pueda generarse no va más allá que eso. No construyamos de esto y les demos una vida y se transformen en bichitos que están analizando y no. Todo esto es completamente abstracto.